Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Sean todos bienvenidos en este tiempo. Es un gozo para mí nuevamente estar con ustedes y frente a ustedes luego de una semana de estar ausente. Realmente los he extrañado bastante. Y bueno, por la gracia del Señor nuevamente estamos aquí con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, en Juan 6, Evangelio según San Juan, capítulo 6. El título del sermón de esta mañana es el siguiente: Jesús, la compañía en medio de la tormenta. Jesús, la compañía en medio de la tormenta. Es el título del mensaje de esta mañana. Acompáñenme a Juan 6. Vamos a abarcar esta mañana los versículos 16 al 21. 16 al 21. Jesús, la compañía en medio de la tormenta, es el título del sermón de esta mañana. Juan 6, 16 al 21 dice de la siguiente manera: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por este nuevo día que nos has dado. Gracias Señor por tu amor, tu misericordia, por tu cuidado, por tus bendiciones, Señor. Agradecerte porque estamos reunidos aquí como pueblo tuyo, Señor, que ha sido adquirido por el alto precio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender tus verdades. Padre amado, te pido que abras nuestro entendimiento. Señor, ayúdanos a apreciar las maravillas de tu ley, y que esta mañana nosotros seamos confrontados con tu verdad, pero también confortados en tu palabra. Mi Dios, edifica tu iglesia, aviva nuestros corazones, Señor. Danos humildad necesaria para recibir tu palabra, Padre amado. Que este tiempo sea grato a ti. Ahora sí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús, la compañía en medio de la tormenta. Ahora, imaginemos, hermanos, por un momento que usted, precisamente usted, era uno de esos hombres que estaba en aquella noche que subió a la barca. Imaginemos que usted era parte del grupo que estaba en la barca. Has pasado días intensos junto a Jesús. Apenas unas horas antes fuiste testigo de un milagro impresionante. Jesús había multiplicado 5 panes y 2 peces. Él alimentó una multitud de más de 5,000 personas. La gente estaba tan impactada que querían proclamarlo rey a la fuerza. Pero Jesús, por esa manera tan suya de hacer las cosas, se retiró solo al monte y los dejó a la multitud y también a sus discípulos. Y tú, junto a los otros discípulos, recibiste una orden sencilla: subir a la barca y cruzar al otro lado del lago. Suena algo simple, ¿verdad? Un viaje nocturno en un lago que conoces muy bien. Después de todo, eres pescador. Has navegado estas aguas cientos de veces. Así que no hay nada extraño en esto. Sabes cuándo el viento sopla, cuándo hay que recoger las redes, cuándo es mejor quedarse en la orilla y cuándo adentrarse en aguas.
Pero esta noche es diferente. La noche cae y Jesús no ha venido. Jesús no ha vuelto. El cielo se oscurece, pero no es solo la ausencia del sol. Amados hermanos, es esa oscuridad que se siente en el alma cuando sabes que Él no está contigo. Remas en silencio, miras a la orilla, esperando ver su silueta bajando del monte para alcanzarlo, nadando, rodando en la orilla. Pero nada, Jesús no aparece. Y entonces, el lago que conoces muy bien se convierte en tu enemigo. El viento que antes era tu aliado para navegar ahora ruge con furia. Las olas que antes mecían tu barca tranquilamente, ahora las sacuden como si fuera de juguete. Tus brazos endurecidos por años de remar empiezan a arder. Tus manos acostumbradas a tirar redes se aferran con desesperación a los remos. Pasan la primera hora, la segunda, la tercera, son más de las 3 de la mañana, estás agotado. Has remado unos 5 o 6 kilómetros, pero el viento te ha empujado mar adentro. Tus compañeros están en la misma situación, en la misma condición que tú. Caras pálidas, miradas de preocupación, silencios largos que solo interrumpen los crujidos de la madera y el golpe del agua. Y en medio, amados hermanos, de esa lucha, en lo profundo de tu corazón hay una pregunta que no te atreves a mencionar ni a decir en voz alta. ¿Dónde está nuestro Maestro? ¿Dónde está Él? ¿Sabe lo que estamos pasando? ¿Le importa lo que está sucediendo con nosotros ahora mismo? Amados hermanos, es cierto que física y geográficamente no hemos estado en esa barca, pero en algún sentido sí lo hemos estado. Tal vez no hemos estado en el mar de Galilea, pero sí hemos estado en el lago de las deudas que no podemos pagar, en el lago de la enfermedad que no se va, en el lago del matrimonio que se hunde, en el lago de los hijos que se apartan. Sí hemos estado en algún tiempo en el lago de la soledad de lo más profundo. Hemos estado en algún tiempo. Hemos remado tanto, muchos años. Hemos luchado muchas veces. Pero el viento sigue soplando, las olas siguen golpeando y la oscuridad sigue ahí. Y en medio de esa tormenta, esta pregunta también es válida. Cuando estamos atravesando esto, ¿dónde está Cristo? ¿Le importa lo que está sucediendo? Amados hermanos, la buena noticia de este pasaje es que la respuesta a estas preguntas es un rotundo sí. A Cristo sí le importa lo que nos sucede. A Cristo sí le importa lo que está sucediendo con nosotros. Amados hermanos, Él sabe, Él ve, Él se acerca y sobre todo Él viene. Hoy quiero que pongamos nuestra atención no en la tormenta, no en el viento, no en el cansancio de remar. Hoy quiero que miremos a aquel que camina sobre las aguas, Cristo Jesús. Porque el centro de esta historia, amados hermanos, el centro de esta historia es Jesús, es Cristo, la compañía en medio de la tormenta. Quiero desarrollar 3 puntos con ustedes esta mañana. El primero, la tormenta nos hace sentir solos, pero Jesús está en camino. La tormenta nos hace sentir solos, pero Jesús está en camino. Fíjense nuevamente lo que dicen los versículos 16 al 18 de Juan 6. Evangelio de San Juan, capítulo 6,
versículos 16 al 18. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. La tormenta nos hace sentir solos, pero Jesús está en camino. Para comprender adecuadamente este pasaje, debemos situarnos en el contexto inmediato de Juan 6. Apenas unas horas antes, los discípulos habían sido testigos presenciales de un milagro asombroso. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15, nos habla de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús alimentando a 5,000 varones. La multitud impresionada, ¿se acuerdan? Quería apoderarse de Cristo para hacerlo rey. Pero Jesús, conociendo la intención de esta multitud, se aparta y se va solo a un monte. Ahora, lo interesante de Juan es que tiene una característica de precisión teológica. Y aquí nos ofrece detalles aparentemente circunstanciales, pero cargados de significado. Dice que al llegar la noche sus discípulos descendieron al mar y entrando en una barca iban cruzando hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Este registro que vemos aquí, amados hermanos, no son datos meramente históricos, sino más bien son datos profundamente teológicos. Juan subraya 3 elementos de manera deliberada, que constituyen el escenario de la prueba que estaban pasando estas personas. Uno era la noche, otro era la ausencia de Jesús y otro la tormenta que se levantaba. Es interesante, amados hermanos, que el término oscuridad aquí no es solamente la ausencia de luz solar. El término aquí para oscuridad es una densa tiniebla envolvente. Y al afirmar que Jesús no había venido a ellos, Juan estaba comunicando una verdad que resuena en el alma de todo creyente. Hay momentos en el discipulado donde la presencia sensible del maestro parece demorarse. Pero he aquí el detalle, hermanos. Quisiera leerles, no quiero que vayan ahí, pero quisiera leerles el paralelo de este pasaje. Juan 6, 45 dice lo siguiente: enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Amados hermanos, el paralelo de este pasaje revela algo realmente grandioso. Jesús no estaba con ellos, pero según Marcos, Jesús los estaba mirando desde lejos. Nuevamente retomo la lectura de Marcos. Dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Lo interesante del versículo 47 dice: y viéndolos remar con gran fatiga. Entonces, este registro es crucial, amado hermano. El Señor no había descendido a ellos a la barca, pero sus ojos jamás se apartaron de sus discípulos. La soledad que estaban experimentando los discípulos era solamente una percepción.
no era una realidad objetiva, no era algo real. Los discípulos estaban exactamente donde Jesús les había ordenado estar. Esta verdad, amados hermanos, resulta inquietante, pero al mismo tiempo liberadora. Fue la obediencia a la palabra de Cristo lo que los condujo directamente a la tormenta a estos discípulos. Fue la obediencia. Ustedes suban a la barca, crucen al otro lado, y los discípulos, ¿qué hicieron? Subieron e intentaban cruzar al otro lado. Fue la obediencia. Jesús, en su soberanía, no evitó que sus discípulos enfrentaran el viento contrario. Muy por el contrario, valga la redundancia, los envió a encontrarse directamente con la tormenta, con el viento. Ahora, ¿significa esto, amados hermanos, que el Señor se desentiende de los suyos? Absolutamente no. Lo que Juan revela, amados hermanos, con una sutileza que solo el Espíritu Santo puede iluminar, es que la ausencia aparente de Jesús es en realidad la antesala de una manifestación divina y gloriosa. El mismo Señor que multiplicó los panes y los peces es el que camina ahora sobre las aguas, el que proveyó para el hambre física, ahora se dispone a revelarse como el yo soy, que tiene dominio sobre toda la creación. Esta tormenta, amado hermano, no es un accidente en el plan redentor. Es el escenario elegido por Dios para que la gloria del Hijo resplandezca en su máxima expresión. Ningún detalle se le escapa al Señor. Ninguno. Ninguno. Es interesante que un comentarista ha dicho lo siguiente sobre esto. Jesús permite que sus seguidores participen en el trabajo del reino, aun cuando ya tiene las cosas planeadas. Él, en su gracia, permite a sus hijos que participemos en el trabajo del reino, aún teniendo Él ya las cosas planeadas. La demora, amados hermanos, no es desatención, es preparación para algo realmente mayor. Hermanos, permítanme aplicar esta verdad a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy en medio de una tormenta que no hemos pedido, pero a la que llegamos obedeciendo al Señor? ¿Cuántos de nosotros? Nosotros hicimos lo correcto, nos embarcamos porque Él lo dijo, avanzamos hacia la dirección que Él señaló, y sin embargo el viento se levantó, la noche cayó, y lo más desconcertante, Jesús parece no haber venido aún. ¿Cuántos de nosotros están en esta misma situación? Tal vez hay quienes entre nosotros susurran en su interior: Señor, yo serví, yo ofrendé, yo oré, yo prediqué, yo fui obediente, y ahora mi familia se desmorona. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La mentira del enemigo en estas horas es siempre la misma: tú estás solo, Dios te ha abandonado. Las mentiras del enemigo suenan algo similar a: ¿para qué vas a seguir a Cristo si en la tormenta estás solo? ¿Quién te escucha? ¿Quién te oye? ¿Acaso no estabas mejor cuando no conocías a Cristo? Y ahora que lo conoces, ¿va de mal en peor las cosas? Esa es la mentira sutil del enemigo. Pero, amado hermano, este texto nos confronta con una verdad que debe sacudir todo nuestro ser. El que está en camino hacia nosotros ya ha puesto sus ojos en nosotros. Desde su gloria,
desde el lugar de intercesión de Cristo, Él nos está mirando todo el tiempo. Todo el tiempo. Él no nos ha olvidado. Amados hermanos, nosotros muchas veces nos desesperamos cuando el viento sopla un poco más fuerte de lo habitual. Nos desesperamos. ¿Acaso hemos olvidado que el mismo Jesús que caminó sobre el mar de Galilea está hoy caminando con nosotros? Está con nosotros. Es cierto, no de una manera física, pero Él ha prometido su presencia con cada uno de nosotros. Y si Él ha prometido su presencia con cada uno de nosotros, eso es más que suficiente para seguir confiando. Venga lo que venga. Job decía en 13:15 de Job, y es uno de los versículos que más me gusta de toda la Biblia: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Hermanos, tenemos la promesa del Señor. La tormenta en la cual te encuentras quizás en este momento no es señal de abandono. No lo es. Es el preámbulo, es el prefacio, es la antesala de una manifestación gloriosa. Él está en camino. Amados hermanos, quisiera desarrollar el punto 2 ahora. Jesús viene a nosotros en medio del caos, caminando sobre nuestros miedos. Jesús viene a nosotros en medio del caos, caminando sobre nuestros miedos. Fíjense lo que dice, hermanos, el versículo 19, esta vez 6:19 de Juan. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron, ¿qué dice? ¿Qué tuvieron? Miedo. Cuando habían remado unos 25 a 30 estadios, es decir, unos 5 o 6 kilómetros, en medio de la noche y contra un viento furioso, los discípulos vieron algo que quebrantaba todas las leyes de la naturaleza. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Para comprender mejor este punto, debemos situarnos en cómo Juan elabora, establece su literatura, y él construye de manera cuidadosa este capítulo 6, muy cuidadosa. El pasaje de la caminata de Jesús sobre el mar funciona como una bisagra, como un puente entre la multiplicación de los peces y el discurso del pan de vida que posteriormente daría Jesús mismo a sus seguidores. Es decir, Juan no está interesado aquí solamente en narrar un prodigio más, sino más bien él está preparando el terreno para una declaración teológica de magnitudes cósmicas. El detalle, amados hermanos, que los discípulos hubieran remado tanto, no es una nota geográfica sin importancia. Es la evidencia de un esfuerzo agotador, de una lucha estéril contra los elementos de la naturaleza, de una densa oscuridad. Y en ese contexto de cansancio extremo y oscuridad densa aparece Él, pero no como ellos esperaban. No como ellos esperaban. Jesús no viene rodeando la orilla, Jesús no viene en otra barca, Jesús no viene nadando, viene caminando sobre el mar. Viene caminando sobre el mar, y esto describe una acción continua
deliberada y serena al mismo tiempo. Jesús estaba caminando tranquilamente sobre el caos que a ellos los estaba destruyendo. La reacción inmediata, la que Juan registra, es el miedo. Pero no era el miedo a la tormenta, era un terror aún más profundo. Los discípulos tuvieron miedo porque lo que veían era algo asombroso, una manifestación de lo divino que desborda toda comprensión. Como señala un erudito de la Biblia sobre esto, los discípulos, dicen, no tienen miedo porque creen ver un fantasma. Tienen miedo porque son testigos de una manifestación divina. Lo que los discípulos contemplan aquella noche no es un simple acto de poder, es una revelación de identidad. Aquí Jesús se está revelando. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento declara con absoluta claridad que solo Dios tiene el dominio sobre el mar, sobre una fuerza caótica que en la mentalidad humana representaba todo lo amenazante. Por ejemplo, Job confiesa en 9:8 del libro de Job: Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Así que ahora, ante los ojos aterrorizados de aquellos pescadores galileos, alguien que ellos conocían, con quien habían caminado, habían comido, estaba haciendo exactamente lo que el Antiguo Testamento atribuía exclusivamente a Dios. Cristo se estaba revelando en su divinidad aquí. Y lo vamos a ver en un rato más, en el punto 3. Jesús no simplemente camina sobre el mar, sino camina hacia ellos. Y ese detalle es crucial. Amados hermanos, esta verdad debe ser aplicada en nuestras vidas de manera urgente. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy en una barca que no avanza? Hemos remado horas, hemos luchado contra el viento de enfermedad, contra el viento de crisis económicas, contra las olas de la soledad, del abandono. Hemos mirado al horizonte y no hay nada alentador, no hay nada alrededor nuestro. Lo que vemos, lo que nos rodea es algo que no entendemos, que no comprendemos. La forma muchas veces en que Dios actúa en nuestras vidas no es como la esperábamos. No es. En lugar de calmar la tormenta, parece que Dios está caminando sobre ella. En lugar de eliminar los problemas de nuestras vidas, parece Dios estar usándolo para forjar nuestro carácter a la imagen de Cristo. A veces la presencia de Jesús en medio del caos resulta más inquietante que el caos mismo. Preferiríamos muchas veces que Él nos sacara de la tormenta a que nos encontrara en ella. Preferiríamos un Dios que nos explicara las cosas a un Dios que camina sobre lo inexplicable. Pero la verdad que este pasaje proclama es que Jesús viene a nosotros precisamente en el lugar donde más lo necesitamos y precisamente de la manera que menos esperamos. Amados hermanos, Cristo Jesús no está limitado por nuestras circunstancias. Las circunstancias están limitadas por Él. El viento muchas veces que nos detiene es el camino por donde Él transita tranquilamente.
Nosotros muchas veces nos aterrorizamos cuando la solución de Dios no coincide con nuestras expectativas. Y decimos, es ilógico. ¿Qué está pasando? ¿Acaso hemos olvidado, hermanos, que el mismo Jesús que caminó sobre el mar de Galilea está hoy caminando con nosotros? Nuevamente repito y recalco eso. Es muy importante que lo entendamos. Quisiera que escuche bien, amada iglesia. El miedo que sentimos muchas veces tiene que ser desechado porque Jesús está con nosotros. Él nos ve, está caminando hacia nosotros. Amados hermanos, Cristo, como vamos a ver en un momento, es el yo soy, el Dios del Éxodo, el Señor de la creación, caminando sobre cada uno de nuestros miedos, sobre cada uno de nuestros temores, sobre cada una de nuestras pruebas. Él está con un plan perfecto para cada uno de nosotros. Amado hermano, quisiera desarrollar el punto 3. La presencia de Jesús transforma el miedo en paz y nos lleva a salvo al destino. La presencia de Jesús transforma el miedo en paz y nos lleva a salvo al destino. Fíjense lo que dicen los versículos 20 y 21. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Centrémonos en dos palabras aquí: yo soy. Estas dos palabras pronunciadas por Jesús en medio de la oscuridad y la tormenta se encuentra en el corazón teológico de todo el pasaje y podríamos decir de todo el Evangelio de Juan. Aquí no simplemente se nos está relatando un milagro más, se está preparando el terreno para que los discípulos y con ellos todos los lectores de todas las épocas comprendan la identidad divina de Jesús. Y recordemos que Juan presenta a Jesús como el Dios encarnado. Juan presenta a Jesús como el Dios encarnado. La intención de Juan a lo largo de su libro es mostrar que Jesús es Dios. Entonces, cuando el Señor pronuncia yo soy, está reclamando para sí el nombre sagrado que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3:14. No quiero adentrarme mucho ahí porque aquí hay toda una teología en este simple término yo soy. Pero por el momento podemos proseguir en la respuesta de los discípulos, que es inmediata. Dice que con gusto le recibieron en la barca. El verbo aquí indica una recepción gozosa, una recepción voluntaria, no forzada. Entonces ocurre lo asombroso. Enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban. Enseguida. El texto aquí denota inmediatez. Aquí sin demora, sin explicación lógica. Llegaron y listo. Inmediatamente. La barca, los discípulos en la barca no tuvieron que seguir remando. El destino se cumplió inmediatamente por la presencia de Cristo que había sido recibido en esa barca. Lo que Juan nos revela aquí, amados hermanos, es de una profundidad asombrosa. La presencia de Jesús no solo calma el miedo, sino que transforma la realidad misma del viaje. Notemos que Jesús no dice voy a calmar la tormenta, no dice voy a llevarlos a la orilla. Simplemente se identifica como el yo soy, y esa identificación, esa credencial es más que suficiente.
Decía alguien por ahí, si hemos recibido a Cristo Jesús, el Señor, aunque la noche sea oscura y el viento sea fuerte, podemos consolarnos, llegaremos a la orilla antes de lo que vencemos. Pero hay una verdad aquí, hermanos, más profunda aún. El destino al que llegaron no era simplemente Capernaum. Era el lugar donde Jesús los había enviado al principio. ¿Recuerdan en el versículo 16? Suban a la barca y pasen al otro lado. Pero ahora, esto se cumple. La presencia, amados hermanos, de Jesús no solo transforma el viaje, garantiza que el viaje llegue a su destino divinamente señalado. Ahora, trasladándolo esto ahora, valga la redundancia, ¿cuántos de nosotros hemos estado así durante años tratando de llegar hacia un destino que no parece llegar nunca? Hemos orado, hemos quizás ayunado, creído, esperado, pero la orilla prometida sigue tan lejana como al principio. Tal vez hemos clamado por la salvación de un hijo, los años pasan y ese hijo sigue lejos de Dios. Tal vez hemos suplicado por la sanidad de un matrimonio, las heridas siguen abiertas. Tal vez hemos trabajado en el ministerio, hemos sembrado lágrimas, hemos predicado con fidelidad y los frutos que esperábamos no se ven por ningún lado. ¿Qué es lo que está pasando? En medio de cada una de esas circunstancias, la pregunta es válida: ¿llegaremos alguna vez a destino? ¿Dios cumplirá su promesa? Nosotros que nos desesperamos porque el destino tarda, ¿acaso hemos olvidado, amados hermanos, que Cristo está con nosotros? La mirada de Cristo nunca se aparta de sus hijos, jamás, nunca. Y esa aparente soledad que sientes muchas veces es solamente una percepción tuya. La realidad no es esa. Cristo está mirándote, está contigo siempre, en todo tiempo. Cuando tú sabes que Jesús está contigo, cuando le has creído como tu Señor y Salvador, cuando has dejado de depender de tus medios o de tus obras, entonces, amados hermanos, descubres que la orilla, el destino, está más cerca de lo que pensabas. No era tan grave lo que estaba sucediendo. Amado hermano, no temas, porque Él ha dicho: yo soy. No temáis, no teman. Y solamente esa expresión de Cristo es suficiente para disipar todo miedo y para garantizar que llegaremos salvo al destino que alguna vez Él ha prometido para cada uno de nosotros. El que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Llegaremos a destino, hermano. Y no por nosotros, sino porque el que nos sostiene es mucho más fuerte de lo que creemos y pensamos. Permítame hacer una conclusión general, amado hermano, de este pasaje. Mientras cerramos esto, quisiera que usted pueda llegar a confiar en la soberanía de Jesús. Incluso cuando no entiende sus métodos. ¿Por qué me sucede esto? No es lógico. Incluso allí, en ese momento, cuando no entiende sus métodos, confía en la soberanía de Jesús. Los discípulos no entendían por qué Jesús los envió directamente a la tormenta. No entendían.
No entendían por qué Él se demoró tanto en la montaña. No lo entendían. No entendían por qué no calmó el viento inmediatamente. No lo entendían. Pero todo lo que no entendían estaba bajo control absoluto de Cristo Jesús. Todo. Hermanos, hay cosas en nuestras vidas que no entendemos. Hay tormentas que no hemos pedido que vengan a nuestras vidas. Hay demoras que nos desesperan muchas veces. Hay caminos de Dios que nos parecen muy contradictorios, pero la aplicación para nosotros es clara. No necesitamos entender, necesitamos confiar. Porque al fin y al cabo esa es la fe. Como estaba diciendo nuestro hermano Álvaro la vez pasada, ¿no? La fe. Es cierto que no lo vemos, pero tenemos la certeza de que Él está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Y eso es más que suficiente para seguir confiando, amados hermanos. Cristo no necesita de nuestro permiso para actuar, ni nuestra comprensión. Él necesita solamente nuestra obediencia. Confía en aquel que ha caminado sobre las aguas. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Vive, hermano, con la certeza de que llegarás al destino que Dios ha preparado para ti. Vive con esa certeza. Vive con esa certeza de que llegarás al destino que Dios ha preparado para ti. Amado hermano, Dios tiene un destino para cada una de nuestras vidas. Y ese destino es glorioso. Aunque el camino es difícil, el destino es glorioso. Dios nos ha llamado, Dios nos ha puesto un propósito, Dios nos ha prometido que el que comenzó en nosotros su obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Las tormentas, amados hermanos, no pueden impedirlo. Los vientos contrarios no pueden detener el plan de Dios. La oscuridad no puede cancelar el propósito divino. No puede. No puede. Llegaremos a destino en algún tiempo. No importa cuánto suframos en este mundo, llegaremos a destino. Llegaremos a destino. Y no por nuestra valentía, no porque somos el súper espiritual, sino porque el que nos sostiene es fuerte. Que Cristo, amado hermano, el que caminó sobre el mar de Galilea, el que dijo: no temáis, a aquellos discípulos aterrados, el que llevó su barca instantáneamente a la orilla, sea tu compañía en medio de toda tu tormenta. Y que cuando mires hacia atrás, después de haber llegado a destino, puedas decir como aquellos primeros discípulos: en verdad, el Señor estuvo conmigo todo el tiempo, nunca estuve solo. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Voy a pedir que se ponga en pie. Vamos a terminar esta parte con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, perdona nuestra incredulidad muchas veces. Como humanos, Señor, dudamos en ocasiones. Padre bendito, pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Necesitamos ser limpiados por ti, Señor. Límpianos de toda maldad, de todo orgullo, de todo egoísmo, Señor. Padre amado, que en cada circunstancia que estemos atravesando, en cada tormenta que estemos sumergidos, Señor, ayúdanos a seguir confiando en ti y en las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor.
Padre amado, te pido una bendición especial para tu iglesia. Que tu gracia y tu misericordia no sean parte de esta congregación tuya, Señor. No confiamos en nuestros métodos, no confiamos en nuestras estrategias, confiamos, Señor, en tu soberanía, en tus promesas. Aviva nuestros corazones, Padre amado. Que este transitar en la vida cristiana, tú nos ayudes, Señor. Sé que vamos a tener luchas, dificultades, y ayúdanos a entender que tu presencia siempre está con nosotros, Señor. Y que cuando lleguemos a destino digamos que todo ha valido la pena, Señor. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Bendice a mis hermanos. Oro así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor